Así que ese lo vamos a tomar ahí, no me hay problema. Bueno, mi idea era... Bueno, todavía se están agregando, así que acá está. Bueno, mi idea de hoy es, como lo había dicho el otro día, es el lunes, es mostrarle otra vez la parte de probabilidad de lo que dimos, pero muy, muy rapidito lo que dimos el otro día, y seguir un poquitito más. Y bueno, quiero ver si puedo llegar a ver unos ejemplos, ¿sí? Como les había dicho, donde se usa también el principio de conteo para calcular las probabilidades, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si podemos llegar o no hasta ahí. Bien. Bueno, vamos a hacer así, vamos a arrancar con eso y después vemos a ver si... Acá. Bueno, en la realidad lo de hoy son 2 PowerPoint, lo dividí en 2 para que quede uno realmente con la parte de probabilidad que dimos el lunes y el otro con la parte axiomática, ¿sí? Bien, para que quede bien porque son 2 cosas un poco diferentes. Bien. Bien. Bueno, estos son todos los temas que tenemos que dar de este segundo capítulo. Así que bueno, cuando lleguemos acá, teorema de Bayes, este es el último, ¿sí? O sea, vamos a dar toda la parte, ya dimos experimento aleatorio, espacio muestral, el suceso, que el concepto de probabilidad, los axiomas de la probabilidad, que creo que eso hoy deberíamos poder llegar, ¿sí? Y esta segunda parte es lo que va a quedar para otra clase, ¿no? Hoy deberíamos por lo menos llegar hasta acá. Y en una próxima clase vamos a dar lo que es probabilidad condicional, el tema de la probabilidad condicional, sucesión independiente, el teorema de Bayes. Hasta ahí sería lo que es el segundo parcial. ¿Estamos? Bien, eso para que tengan una idea de cómo viene. O sea que bueno, tampoco lleva tantas semanas. Recuerden que ya tenemos una fecha estimada también para el segundo parcial. Bien. Y después no es que termine acá la materia, sino que después seguimos dando para después hacer un trabajo práctico con las últimas unidades. Bueno. Nada, bueno, esto, la introducción, vamos acá nomás. Bueno, Laplace, habíamos dicho que fue el primero que comenzó con la teoría de probabilidad, ¿sí? Por eso estaba bueno arrancar un poquitito, ¿sí? Y saber más o menos dónde estamos parados más o menos alrededor, ¿sí? De 1749, 1827, ¿sí? Bueno, fue muy importante Laplace. En la realidad fue muy importante tanto para la matemática, para la física, ¿sí? Y para mucha ciencia porque por los aportes que ha hecho, ¿sí? Fíjense que no solamente es la teoría de probabilidades, sino teoría de caos, que el caos está relacionado con muchísima ciencia, cálculo infinitesimal, también está relacionado con lo que es límites, derivadas, ¿sí? Y bueno, era astrónomo también, entonces muchas de las cosas lo vinculaba con la astronomía. Bueno, vamos por acá, ya, a lo que hicimos la otra vez. Esto de qué era la contabilidad, la probabilidad, para que le quede algo escrito, ¿sí? Es entonces la cuantificación de la ocurrencia de un evento de carácter aleatorio. O sea, recuerden que estamos siempre trabajando con experimento aleatorio, como hicimos el lunes. Sí. A mí también me está funcionando mal internet, chicos. Recién di una consulta y nada, se me desconectaba, así que también me hiciste acordar que cada tanto voy a tener que decirle, chicos, escucha algo porque hoy me quedé hablando sola y me demoró en volver el internet. ¿Sí? Bien, así que ustedes me van diciendo, bueno, si me desconecto no me van a poder ir diciendo, pero por lo menos, bueno, si yo pregunto algo, ustedes me van contestando. ¿Sí? Antes que me olvide, ya que paré. Fíjense que puse una inscripción para el parcial, ¿lo vieron eso? Sí, sí.
Bien, ahí está, porque eso es importantísimo porque más allá que el fin de semana largo, yo voy a armar el examen y se lo voy a mandar después a Pablo a ver si me puedo hacer las copias, ¿sí? Él la va a hacer seguramente el lunes a la mañana, pero bueno, no podemos esperar hasta último momento, por eso es que necesitaba que eh, me olvidé, me acordé hoy, entonces bueno, necesitamos tener esa cantidad de alumnos para hacer las fotocopias. ¿Mm? Bien. Eh, y bueno, nosotros ya sabemos, ¿no? Que conocíamos todos los resultados que podrían ocurrir, ¿no es cierto? En un evento aleatorio no se sabe cuál es, un experimento aleatorio no se sabe cuál va a ser el resultado, pero sí el conjunto de resultados posibles. Eso era lo importante que habíamos trabajado en la clase del lunes, ¿sí? Bueno, en la realidad, por eso está acá esto, porque eh, todo lo que es el pronóstico de tiempo también está relacionado con la probabilidad. En la realidad son sistemas caóticos y entonces para poder encontrar una solución un poquito más exacta, ¿sí? Se le agrega toda la parte de estadística y de probabilidad. ¿Sí? Bueno, sigamos acá. Bueno, ¿qué cosas son importantes? Que toda la primera parte de probabilidad, o sea, cuando surge la probabilidad, todo lo vinculaban con los juegos de azar, porque en la realidad a los matemáticos se los contrataba, ¿sí? Para que desarrollen una teoría para poder ganar en los juegos, en la realidad. Entonces, por eso es que casi todas las teorías están vinculadas a eso. Por eso justamente lo que vimos nosotros como el cálculo este de probabilidad, cuando todos eran igualmente probables, por ejemplo, cuando tiramos el dado, ¿sí? Tiramos un dado es que se haga del 1 al 6, son todos igualmente probables, ¿sí? Bueno, en los juegos de azar teníamos esa característica, entonces se desarrolló esa teoría para esos casos, ¿sí? Bueno, en realidad los juegos de azar vienen de la prehistoria, ¿sí? Entonces, muchas de las teorías de la matemática se han hecho con respecto a los juegos de azar. Bueno, después, mucho más adelante, se sigue desarrollando la teoría, pero para llevarla a otra ciencia, en la realidad, ¿sí? Y ahí aparece lo que es la probabilidad axiomática. Bueno, eso está un poquito para que ustedes lean después. Yo le puse un poquito de historia cuando lo van a leer, es que está bueno saber un poquitito cómo fue surgiendo, ¿no? Esto de la primera que está todo relacionado al juego de azar, como le dije recién, ¿sí? Sobre la estrategia de apuestas. Fíjense que hay eh, eh, cosas de la historia, se han encontrado restos del año, fíjense, del año 3500 antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, ¿sí? Se han encontrado algún elemento, ¿sí? O escritura en donde los juegos de azar ya existían, ¿sí? Son bastantes. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿por qué los problemas hoy en día de probabilidad hay tanto de juegos? Bueno, en realidad nació, ¿sí? Como juego de azar. Bueno, y ahí tienen, bueno, cómo fue en 1500, acá Cardano dio las primeras, ¿sí? Notas sobre la probabilidad en este libro que se llama Libro de Juego de Azar. Después trabajó también Galileo Galilei. Fíjense, ¿no? Después, fíjense que de recién Laplace en casi 1800, ¿no? Todo lo que pasó. Bien. Entonces, va progresando y casi todo en relación al juego, ¿no? Todo lo primero es todo en relación del juego. Y en realidad, todo lo nuevo es bastante nuevo, digamos, ¿sí? Toda la parte de axiomática, ella del siglo anterior, ¿eh? Del siglo pasado, o sea que bastante nuevo todo lo que se ha obtenido. Y en realidad fue después que se trabajó con el cálculo infinitesimal, ¿sí? Gracias a avance que hubo en matemática, pudieron avanzar también en la parte de probabilidad. Por eso es que viene mucho después.
Bueno, y acá, bueno, tienen un poquitito para que lean. Está bueno uno saber qué fue pasando en la historia, ¿sí? Pero acá se lo dejo para que ustedes lo puedan, uy, acá no sé qué pasó, lo puedan leer. Bien, entonces, esto es lo que dimos también el otro día, experimento, ¿sí? Sabíamos que podía ser determinístico, un momentito, podían ser aleatorios, ¿sí? Determinístico ya sabíamos que eran cuando con las mismas condiciones iniciales siempre se obtenía el mismo resultado, que por ejemplo era cuando tirábamos una piedra, ¿sí? Que era caída libre, bajo las mismas condiciones el resultado iba a ser el mismo. Aleatorio, eso no pasa. Todo esto ya lo trabajamos. Bueno, también estuvimos trabajando con el espacio muestral y los sucesos, ¿se acuerdan? El conjunto de todos los resultados posibles en un experimento aleatorio se llamaba espacio muestral, y si tomamos como conjunto a cada uno de estos resultados, era lo que habíamos llamado suceso elemental. Bueno, ¿por qué lo vamos a nombrar de nuevo, este suceso elemental? Bien, entonces, por ejemplo, el espacio muestral, si se lanza un dado, es del 1 acá, sería del 1 al 6, ¿no? Y un evento podría ser solo el 1, un suceso elemental, evento o suceso elemental, podría ser solo el 1, solo el 2, solo el 3. Bueno, si tomamos de a 1, esos son los elementales. Bien, bueno, depende, entonces, nosotros habíamos visto ayer que depende del experimento que uno esté haciendo, va a cambiar el espacio muestral, ¿sí? Que uno va obteniendo. Bueno, nosotros hasta ahora fuimos trabajando con conjuntos finitos, ¿sí? Y justamente la teoría de Laplace sirve solamente si tenemos una cantidad finita de resultados, ¿sí? No solamente tiene que ser igualmente probable cada uno de los resultados, sino que además tiene que ser una cantidad finita. Bueno, un suceso, si no se pone elemental, significa que es cualquier subconjunto del espacio muestral, ¿sí? Bien. ¿Se acuerdan que teníamos un suceso que llamábamos seguro o cierto? Es a todo el espacio muestral del experimento, ¿sí? Y el suceso imposible, ¿sí? Es uno que nunca ocurre, o sea que es el que me da el vacío. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto ayer. Sí, sí. ¿Sí está acá? Bien. Bien, y después vimos también ayer que a la cantidad de elementos de un suceso lo llamamos como cardinalidad, que es con la barra. Nosotros lo vamos a dar siempre con la barra. Entonces, cuando veamos así la barra, ¿sí? Y un conjunto en el medio, estaríamos hablando del cardinal, o sea, la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Bien. Todo eso para ir acordándonos cuando trabajemos hoy. ¿Sí? Y igualmente acá, si vemos el valor absoluto y adentro, por ejemplo, vamos a llamarlo el espacio muestral. Entonces acá sería la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral. Bueno, todo lo paso rápido porque todo lo que vimos, ¿no? Es para ir acordándonos. Bueno, entonces, por ejemplo, podríamos tener se le pide a un catador de té, esto es un experimento, ¿no? Que pruebe y clasifique 3 variedades de té, A, B y C, de acuerdo a sus preferencias, ¿sí? O sea, tenía ahí esas 3 variedades, ¿sí? Prueba y tiene que darle un orden según su preferencia. Bien, entonces, para nosotros, como no sabemos cuál es el gusto del catador, todos son igualmente probables, ¿no? Que salga primero el A, después el B, después el C, o al revés, para nosotros son todos igualmente probables, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál sería, sí, el experimento? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Bueno, el experimento sería ordenar por preferencia las 3 variedades de té. Eso es lo que uno quiere hacer, ¿no? Ese sería el experimento. Bueno, ahora, sabiendo de cuál es el experimento, uno puede decir, bueno, entonces ahora, ¿cuál va a ser el espacio muestral? Bueno, a ver si con lo que dimos hasta ahora, sin ponernos a poner todos los elementos, ¿cuánto va a haber? ¿Cuántos elementos va a tener el espacio muestral?
Sí, 9. ahí está. ¿Se acuerdan? Porque si tenemos que ordenar A, B, C, ahí ¿qué usaron para saber que era 9? De conteo, ¿qué usan para saber que son 9? La multiplicación. Ahí está, claro. ¿Sí? Y si yo quiero obtener todas las salidas, ¿qué puedo usar? ¿Qué herramienta de conteo? ¿Puede ser el árbol? Ahí está, el árbol, ¿sí? El árbol. ¿Eh? Entonces decimos, bueno, partimos y podemos empezar con tres cosas, ¿no? Puede ser que sea el A, el primero, ¿no? El que prefiere más, o puede ser que sea el B, o puede ser que sea el C. Bueno, entonces, si eligió primero el A, después puede ser que elija el B o el C, ¿sí? Bueno, y acá, ¿qué pasa? Si ya eligió el A y el B, queda acá solo el C. Y acá queda solamente el B. Bueno, y ahora hay que hacerlo con este. Acá también dividimos en dos. Si eligió primero el B, faltaría el A y el C. Y ya elige el B y el A, falta el C. Ya eligió el B y el C, falta el A. Y acá también tenemos que dividir en dos. Si está el C, falta el A y el B. Y si está acá el A, C, A, me falta el B. C, B, me falta el A. Listo, entonces ahora acá al lado, ¿se acuerdan? Esto, podemos escribir quiénes son cada una de las salidas. La primera salida es A, B, C. La segunda, para mí la segunda, ¿no? Acá, A, C, B. Acá hay otra B, A, C. Acá sería B, C, A. Acá sería C, A, B. Y acá sería C, B, A. ¿Estamos bien con esto? ¿Se acuerdan? Sí. Y acá lo que ustedes vieron que, bueno, para la primera hay tres posibilidades que ahí tienen, ¿no? El principio de la multiplicación. Mirándolo así. Para la primera hay tres posibilidades. Puede arrancar con la A, con la B o con la C. Una vez que ya eligieron la primera, para elegir la segunda, nos quedan dos posibilidades. Acá en la ramita vemos dos posibilidades. Y para elegir la tercera, como ya tengo elegida la primera y la segunda, me quedaría una sola para elegir la tercera. ¿Sí? Y ahí por eso hicieron... no eran 9, perdón. Eran 6. Eran 6. ¿Sí? 3 por 2 por 1. Claro, 3 factorial. Claro, es 3 factorial. ¿Sí? Es 6. Ahí está. ¿Sí? Bueno, eso que hicimos, entonces uno si describe el espacio muestral, en el espacio muestral debería escribir todas estas salidas, esas 6, ¿sí? Entonces acá sabemos que el cardinal, ¿sí? Nos va a dar, ¿sí? Acá el cardinal vimos que era 6, pero nosotros si no tenemos la descripción acá, podemos hacerla como aprendimos, ¿sí? Por conteo, sacar que son 6, o sea, son 3 factorial. Describa el suceso de describa el suceso de que A sea primero en su preferencia. ¿Cuáles serían las salidas entonces? Si queremos que A sea primero en su preferencia. ¿Cuántas hay? Yo te quería preguntar si se puede usar el diagrama de árbol también para hacer esto. Por ejemplo, acá que A sea la preferencia. Claro, claro. También podés. O sea que en el nodo primero sería A y quedaría fijo. Claro, exactamente. Ok. Sería, para describir el suceso A, me quedaría solamente la primera rama acá. Esta, ¿no? Perfecto. Bien.
Entonces, ¿cuánta salida tendríamos? O sea, ¿cuántos elementos tendría el conjunto A? 2. 2, esos dos que vemos ahí, ¿no? Ahí está. ABC y ACB. ¿Sí? Bien, entonces acá podemos ver entonces que el cardinal, en este caso de este suceso, el suceso, no me di cuenta, bueno, le puse, mira que lo miré, ¿eh? Bueno, vamos, vieron que acá puse el suceso A. A ver si se me escapa. Acá, A. ¿Sí? Acá es 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Bueno, hasta acá no calculamos probabilidades porque acá es el repaso, ¿no? Pero después nosotros ya aprendimos ayer a calcular, por ejemplo, si decimos cuál es la probabilidad de que A sea primero en su preferencia. ¿Y cómo calculábamos esa probabilidad? A cardinal sobre cardinal. Exactamente, el cardinal de A sobre el cardinal del espacio muestral. O sea, cantidad favorable sobre cantidades totales, ¿no? De resultados. Así que acá, ¿cuánto daría? 2 sobre 6. Exactamente. 2 sobre 6, que eso sería un tercio. ¿Sí? Un tercio de las probabilidades, entonces daría, o sea, 0,33. Eso es lo que escribió Andrés ahí. Exactamente. No, bueno, esto todavía ahora acá no lo puse, pero esta es la probabilidad, ¿sí? Clásica, diríamos, ¿eh? De esa forma. Bueno, acá. Y ahora conjunto, que es una de las últimas partes que hemos visto en el pizarrón ayer. Empleando las operaciones de conjunto, en suceso S podemos obtener otro suceso. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que nos acordemos qué era la unión, qué era la intersección, qué era A diferencia con B? ¿Sí? Esto también, complemento de A. ¿Se acuerdan que el complemento, que estuvimos trabajando con complemento nosotros, es todo menos el A? ¿Sí? Sí. Todo menos el A. Bien. Bueno, ahora como suceso, digamos, ¿qué sería? ¿No? Cuando decimos A unión B, ¿a qué me estoy refiriendo con A unión B? ¿A qué? ¿Pase A o pase B o pase ambos? Nada, acordás eso, ¿no? La intersección, que pase A y pase B, ¿no? El complemento de A es el suceso de que no pase A. Y la diferencia pasa A, pero no pasa B. Bueno, esto lo vamos a usar en la realidad para trabajar con el cálculo de probabilidades a través del diagrama de Venn. O sea, se va a usar estas cosas. Se usa bastante. Bueno, hay una definición más que ayer no se la di, el lunes, perdón, que no se la di, que es sucesos mutuamente excluyentes. ¿Mm? Excluyentes. Bueno, se va a decir que dos sucesos son excluyentes, ¿sí? Si son disjuntos. O sea, cuando no tienen ningún elemento en común, o sea, su intersección es vacía, ¿sí? Se va a decir que son mutuamente excluyentes. Y también vamos a ver la clase que viene que para calcular ciertas probabilidades es importante saber si son mutuamente excluyentes o no. Algo capaz que damos hoy. Pero esto, hay que acordarse esta palabra mutuamente excluyente. Significa que ¿sí? Los conjuntos son disjuntos, o sea, no tienen elemento en común. ¿Sí? O sea, su intersección va a dar vacía. Eso es mutuamente excluyente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Con el repaso?
Todo bien, profe, sí. Todo bien, bárbaro. Bueno, porque ahí ya nos vamos a meter entonces, ahora sí, con ese pedacito de probabilidad que dijimos también ayer, otra vez, aunque aparezca un montón de veces, pero esto de saber que es una cuantificación. O sea, es darle un número, ¿sí?, a cada uno de los sucesos que uno tiene en un experimento aleatorio, ¿sí? ¿Cuánto probable es que esto pase? ¿Cuánto probable es? ¿Sí? Bueno, de eso se trata. Bueno, y esto es importante, lo que las primeras estudios de la probabilidad se han hecho teniendo en cuenta estas dos cosas. Este es el que dimos en clase el otro día. Se llama enfoque clásico o a priori, que es el de Laplace. ¿Sí? ¿Qué decía Laplace? Si un suceso puede ocurrir en h maneras diferentes, de un número total de n maneras posibles, o sea que suponemos que el cardinal del suceso es h y n es el cardinal del todo el espacio muestral, ¿no? Estaríamos diciendo. Y esto es lo importante. Todos igualmente factibles, ¿eh? Todos igualmente factibles. Entonces la probabilidad del suceso es h sobre n. Es lo que hicimos recién. Cardinal del suceso sobre el cardinal del espacio muestral, ¿sí? Eso es siempre que todos los elementos del suceso sean igualmente factibles, o sea, probables, ¿no? De ocurrencia, ¿sí? Bueno, otra forma que es experimental es el enfoque de frecuencia relativa o a posteriori, se llama, ¿sí? Enfoque de frecuencia relativa o a posteriori. A priori significa que yo antes de que suceda nada puedo obtener este número, ¿sí? Yo, por ejemplo, digo, bueno, ¿qué probabilidad hay de que al tirar un dado salga un número par? ¿Sí? Yo no estoy tirando el dado, digo, ¿qué probabilidad hay? Entonces, a priori, yo puedo decir, bueno, va a ser una probabilidad 1/2. Hay 3 pares de 6, listo, me da 1/2. Todos son igualmente probables, es una cantidad finita, ¿sí? Es importante que eso, ¿no? Que haya una cantidad finita de resultado, ¿no? Acá dice n y h. Bueno, en la frecuencia, acá, el enfoque de frecuencia relativa es a posteriori, o sea, se hace un experimento. Y lo que se hace se repite. Ustedes habrán escuchado la frecuencia relativa en algún momento. Se repite un experimento n veces. La cantidad de repetición que se hace con el experimento tiene que ser bastante grande para que se acerque a un valor más real. Entonces contamos cuántas veces ocurre ese evento. Supongamos que de n veces que yo hago el experimento, h veces ocurre ese evento. Entonces, la probabilidad de ese evento, suceso, y recuerden que suceso o evento es lo mismo, va a ser h sobre n. Bueno, esto sería, por ejemplo, en forma experimental, puede ser que tiremos un dado 100 veces y contemos la cantidad de veces que sale un número par. Esa sería la frecuencia relativa. Entonces contamos, decimos, bueno, a ver, ¿cuántas veces salieron números pares? Tenemos todas las salidas y contamos cuántos números pares hay, ¿sí? Sobre, si hicimos 100 veces de experimento, va a ser sobre 100, ¿sí? Bueno, resulta que si nosotros tomamos, en vez de hacerlo 100 veces de experimento, lo hacemos 1000 y otra volvemos a hacer lo mismo, y después en vez de hacerlo 100 veces de experimento, lo hacemos, no sé, 10.000 veces de experimento, se puede observar que ese número que yo hago cuando hago el cociente, ¿sí?, me va a dar alrededor de lo que me había dado de esta forma. O sea, me va a dar alrededor de 1/2. ¿Sí? O sea, en la realidad de las dos formas se obtiene algo parecido. Bien, en este caso se obtiene un número justo y acá lo que nos vamos acercando, ¿sí?
no obtenemos el valor justo, sino una tendencia. Vamos viendo a qué me acerco. Y uno dice, bueno, pero si acá no tengo que hacer experimento, todo, entonces es mucho más fácil hacerlo en forma acá, ¿no? Clásica. El tema es que para hacerla en forma clásica tenemos que tener que todos los resultados sean igualmente probables. En cambio, con el enfoque de frecuencia relativa, no necesitamos que todos sean igual de probables. ¿Sí? No necesitamos eso, solamente es algo experimental. Bueno, para un montón de casos de la física, a veces, como no se sabe si son igualmente probables o no, se usa la frecuencia relativa. Y después se hacen barritas para la frecuencia y se ve más o menos la inclinación que vamos obteniendo. ¿Vamos bien? Bien, profe. Bueno. Ahora, en la semana que viene, cuando tengamos después del parcial, no, la semana que viene no, la otra, vamos a hacer ejercicios, también. Obviamente le vamos a dedicar las horas a hacer ejercicio y vamos a poner alguno con frecuencia relativa porque en la realidad, experimentalmente, un montón de veces se usa se sigue usando. Así que también lo vamos a usar nosotros. Bien. Bueno. Y el primero, el que dimos ayer. ¿Sí? Así que eso, bueno, esto es lo que yo le dije recién. Mira, lo tenía acá puesto, me había olvidado. Esto de tiramos una moneda, por ejemplo, bueno, ahí por ejemplo 1000 veces, supongamos que sale 532, bueno, si hacemos la cuenta es más o menos un medio. O sea que si ustedes hacen la prueba, bueno, van a tener que tirar un montón de veces una moneda, ¿sí? Pueden observar que lo que se obtiene es bastante parecido. O sea que lo que uno lo hace con el enfoque clásico es realmente, ¿sí?, lo que pasaría en forma experimental, ¿sí? O sea, haciendo los experimentos, ¿sí?, y ver. Bueno, el tema es que tiene sus desventajas cada uno de estos, ¿no? El primero es porque necesitamos que tener una cantidad finita, ¿sí? En el enfoque clásico necesitamos una cantidad finita, ¿sí?, de elementos y necesitamos que todos sean igualmente probables. Y acá, en de la frecuencia relativa, lo que necesitamos, ¿sí?, es hacer los experimentos, ¿no? Y lleva sus costos, ¿no? Depende de qué experimento sea, lleva sus costos. Acá, bueno, tiramos una moneda 1000 veces o 10.000 veces. Bueno, no sería tanto, pero hay un montón de experimentos que sus costos son grandes. Entonces, por eso no, el de frecuencia relativa, depende qué es lo que uno esté haciendo, a veces terminamos descartando, ¿no? Esta forma. ¿Vamos bien, chicos? Se termina Vamos a pasar al otro ya. Bueno. Esto sería lo que pudimos observar a través de también de los ejercicios que hicimos el otro día, el lunes, que cuando calculamos la probabilidad de esa forma, tanto en forma clásica como posteriori, ¿sí?, o sea, en forma experimental, vimos que siempre la probabilidad de un número entre 0 y 1 y acá no se lo cambié, pero es de todo el espacio muestral, ¿no? La probabilidad de todo el espacio muestral va a ser 1. Y si teníamos dos sucesos que son excluyentes, o sea que su intersección es vacía, se puede ver que podemos hacer la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo, me va a dar la probabilidad de la unión. ¿Sí? Se puede ver que esto se cumple con la probabilidad clásica. Bueno, nosotros acá llamamos, porque son dos notaciones que se puede usar. Algunos usan la S y otros usamos la E, pero por ahí es más dado con la E. Bien. Acá yo les puse un problemita para que veamos muy rápido. Eso está en el apunte que les di ayer, el lunes, ¿sí? Es el de CAT. Por ejemplo, acá tenemos todos estos datos, ¿sí? Corresponden al diámetro de 100 cojinetes. Tuve que ir a buscar qué es cojinetes. No tenía la menor idea. No sé si ustedes saben, pero yo no tenía ni idea. ¿Qué era? Tipo tornillito, no tenía ni idea qué era. Bien.
Entonces, extraído de un proceso de producción. Entonces, lo que se hace, se mide el diámetro, ¿sí? Bueno, porque justamente necesitamos que el diámetro sea, que esté dentro de un parámetro, porque si está fuera de ese parámetro, como que no nos sirve, son fallidos, ¿sí? Bien, entonces le tomamos 100, una muestra de 100, y se le mide el diámetro. ¿Mm? Bueno, acá están todos los que fueron saliendo, acá entre paréntesis está, por ejemplo, 2.10 son 4 con esta medida. Acá está solito, así que uno solo, acá en 2.12 son 5. Bueno, esos son los diámetros, ¿sí? Bien, entonces, si por ejemplo queremos ver la frecuencia relativa del suceso A, donde el suceso A es que el diámetro sea superior a 2,10 e inferior a 2,20, ¿sí? Entonces queremos calcular esa probabilidad de A. Bien, entonces vamos a ver la probabilidad de A, ¿cómo la calculamos? Tiene que estar entre 2,10 y 2,20. Así que nos vamos acá, vamos a mirar 2,10, miramos, 2,10. Acá está de 2,10. Superior a 2,10. Si es superior, estos 4, ¿se considera? No, bueno, no, porque es superior, dice, ¿sí? Superior. Así que tenemos tenemos que ir hasta 220. Este y este. El 220 tampoco, ¿no? Pero no está, bueno, en este caso, hasta acá. Así que hay. Acá tenemos 1, más 5, acá tenemos 6, 7, 8, 9, diríamos, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 14. ¿Sobre cuánto? Sobre 100. Bien, perfecto, porque eran 100 en total. Bueno, si hacemos la cuenta, justamente me va a dar 0,14. ¿Sí? Bueno, esto está bueno también para ver esto, ¿no? Que es superior, entonces no se considera en 210. O sea, ¿cómo se hace? Contando, ¿no? Entonces, esta clase es experimental, ¿sí? En la realidad, muchas veces, en vez de usar acá probabilidad, la P de probabilidad, ¿sí? Usamos la F de frecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me da el justo. No me está dando justo la probabilidad, ¿sí? Frecuencia relativa. Ahí está. Por lo tanto, diremos que 0,14 es una estimación de la probabilidad, basado en una muestra de 100. ¿Sí? Bueno, acá lo que dice es que si en vez de tener una muestra de 100, tenemos una muestra de 1000, más grande sea la muestra, mejor va a ser la aproximación a la probabilidad. ¿Sí? Bueno, en forma experimental esto se hace muchísimas veces, ¿eh? Se siguen haciendo. Bien. Esto lo agregué por eso. Y entonces, bueno, acá se ve también que cuando usamos frecuencia relativa, la frecuencia relativa va a estar entre 0 y 1, que si hacemos la frecuencia de todo el espacio muestral, me va a dar 1, ¿sí? Que si tenemos dos sucesos que tienen intersección vacía, si hacemos la frecuencia de la unión, es la suma de cada una de las frecuencias. La misma cosa que se veían en la clásica, con frecuencia relativa, también se ven esas mismas propiedades, ¿no? Y eso se puede ver experimentalmente, que da lo mismo. Bien. Mantenemos acá. Bueno, y ahora vamos a la otra. Esto es lo que, más o menos, un resumen muy rápido, y ahí le puse algo histórico que después se lo voy a subir, que está bueno saber un poquito, ¿no? Bien. Yo voy a ir un poquito también, ahora voy a poner la otra para compartir, un poquito más rápido porque necesito dar un poquito más,
porque se nos viene, el miércoles que viene hay paro, seguro. ¿Sí? No se sabe el martes, pero el miércoles hay paro seguro. ¿Estamos? Así que vamos a tratar de dar un poquito más. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, Anito, bien. Bueno, estas son las cosas, nosotros no vamos a dar todo, ¿eh? Vamos a dar un pedacito de esto, como les dije, y después lo otro sí lo vamos a dejar para otra clase porque es mucho. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿sí? Bien, bueno, entonces ahora, axioma yo le había dicho que era que lo que se considera cierto y con eso, ¿sí? Se arma una teoría y de ahí se sacan nuevos resultados considerando que los axiomas son ciertos. Bien. Entonces, ¿cuáles son los axiomas de la probabilidad? Dice, a cada suceso A de un, ¿sí? De un espacio muestral, le asociamos un número real A, un número real que vamos a llamar P de A, ¿sí? O sea que a cada suceso le vamos a hacer un número. O sea que va a ser una función P, eso P que vamos a llamar función de probabilidad, es una función donde a cada suceso de un espacio muestral se le asocia un número. Y ese número tiene que satisfacer, para que sea esta función de probabilidad, tiene que satisfacer estas tres cosas. ¿Qué tiene que satisfacer? Bien, que sea mayor o igual que cero. O sea, ese número que le vamos a asociar, que sea siempre mayor o igual que cero para todo suceso, donde los sucesos son los subconjuntos del espacio, de un espacio muestral. Segundo axioma, que la probabilidad de E me dé 1. O sea, recuerden que yo estoy diciendo a esto voy a llamar función probabilidad. Voy a llamar función probabilidad a una función, ¿sí? Que me asocia a cada suceso un número. Ese número tiene que ser mayor o igual que 0. El número que le asocio a todo el espacio muestral tiene que ser 1. Y el número que le asocio a la unión de dos sucesos tiene que ser igual a la suma de los números que asumo que le doy tanto a A como a B, ¿no? Siempre que sean elementos mutuamente excluyentes. O sea que excluyente, ¿se acuerdan qué era? ¿A qué habíamos dicho excluyente? A los sucesos que pasa uno o el otro. Bien, o sea que No comparten intersección. ahí está. O sea que la intersección de los dos me tiene que dar vacío. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces a eso vamos a llamar función de probabilidad. Y esto es lo que yo le decía el otro día, ¿no? Bueno, tiene que ser un número real mayor que 0, que el espacio muestral sea 1, ¿sí? Y ahora, si pasa esto, podemos demostrar ahora que pasan, ¿sí? Si consideramos como que esto es cierto, ¿sí? Que partimos de una función que cumpla con estas tres cosas. Si cumple con estas tres cosas, podemos ver que va a cumplir otras más, como por ejemplo estas. O sea, fíjense cómo se construye toda una teoría. ¿Qué dice? Que si yo tengo una función que cumple con lo anterior, entonces la probabilidad del vacío es 0. Pero esto se demuestra usando los axiomas anteriores. Usando estos axiomas, se puede demostrar que si yo hago la probabilidad de vacío, me va a dar 0. ¿Y cómo lo puedo demostrar usando esto? ¿Cómo puedo demostrar que la probabilidad de vacío me da 0?
Bueno, en realidad es una forma, ¿sí? Rebuscada, ¿no? Uno dice, bueno, supongamos que usando el axioma 3, que uno de estos dos conjuntos es el vacío, ¿sí? Entonces nosotros a un conjunto A lo podemos escribir como A unión vacío. ¿Es verdad eso? Sí, ¿no? Si a un conjunto lo uno con vacío, me sigue dando el mismo conjunto. Pero además, A y el vacío, la intersección de A con vacío me da vacío. O sea, quiere decir que todos conjuntos son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Bien, entonces, como son mutuamente excluyentes, ¿sí? Entonces, a la probabilidad de A, bueno, entonces la puedo escribir como la probabilidad de A unión vacío. Y como son mutuamente excluyentes, por el axioma este de arriba, esto lo puedo escribir como la probabilidad de A más la probabilidad del vacío. ¿Sí? Pero bueno, entonces, pero acá, si miramos esto y miramos esto, me queda entonces que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de vacío. Pero bueno, acá tenemos la probabilidad de un número real. Entonces lo puedo, ¿sí? Restar miembro a miembro. ¿Y qué me termina quedando de acá? ¿Sí? Si acá lo puedo cancelar. Y de acá, si cancelo, son números reales. ¿Qué me queda? Que la probabilidad del vacío es 0. ¿Sí? Que era lo que nosotros habíamos visto ayer, ¿no? Que calculando la probabilidad como casos favorables sobre casos totales, ahí llegamos que era probabilidad del vacío, que el vacío era el que era nunca probable, ¿se acuerdan? Que era 0, pero bueno, para la probabilidad clásica, la probabilidad del vacío era 0, pero para esta probabilidad, ¿sí? Que acá en esta función de probabilidad dice, llamamos función probabilidad la que cumple con estas tres. Pero si cumple con estas tres, también cumple con que la probabilidad del vacío es 0. Y acá se demuestra con el axioma 3. Bueno, listo. Esta se la hice yo. ¿Sí? La probabilidad del vacío entonces da 0. Y lo demostré como recién. Bueno, también se puede demostrar que si tengo cualquier suceso, ¿sí? Un suceso A, ¿sí? Que esté incluido, ¿no? Acá, incluido igual acá. Ahí, ¿no? Un suceso del espacio muestral E. La probabilidad de ese suceso siempre va a ser un número entre 0 y 1. Bueno, también eso se puede demostrar, ¿sí? Usando el axioma 2 y el axioma 3. Bueno, estaría bueno que ustedes ahí se la rebusquen a ver cómo la pueden demostrar. Usando el axioma, bueno, el axioma 1 también, porque el axioma 1 ya sabemos que seguro que es mayor o igual que 0. Lo que habría que demostrar es que es menor o igual que 1. Bueno, ahí para eso hay que usar el 2 y el 3. Bueno, así como demostré que la probabilidad del vacío es 0, usando el axioma 2 y el 3, se puede demostrar que la probabilidad de cualquier suceso siempre también es menor o igual que 1. Bien. Y se puede demostrar también, usando lo anterior, ¿sí? Que si A está incluido en un suceso B, la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Y la probabilidad de B menos A va a ser igual a la probabilidad de B menos la probabilidad de A. Acá estamos trabajando con diferencias de conjuntos. Y acá estamos trabajando con resta de números reales. ¿Sí? Esto me dice que la resta de la probabilidad de B menos la probabilidad de A. Es una resta de números reales. En cambio, acá estamos diciendo la probabilidad de B menos A. Nosotros habíamos visto que si este A y este B, si yo quiero hacer B menos A, significa que a todo B le tengo que sacar el A. ¿Sí? Entonces, me quedaría este pedacito. Cuando digo la probabilidad de B menos A, me estoy refiriendo a la probabilidad que pase B, pero que no pase A. ¿Sí? La podemos calcular de esta forma. Bien.
Esto también va a salir usando el axioma 3. Tenemos que escribir, para el axioma 3 tenemos que escribir de alguna forma, ¿sí? Usando conjuntos excluyentes para poder usar el axioma 3. Bueno, ¿y acá qué dice? Que la probabilidad, y esto es muy usado, muy usado, ¿sí? Que la probabilidad del complemento de un conjunto es igual a 1 menos la probabilidad de A. Y esto era lo que yo les decía a ustedes, que muchas veces se trabaja con complemento en probabilidad. ¿Se acuerdan que con Teo también trabajábamos a veces usando el complemento de un conjunto? ¿Sí? Bueno, entonces, como a veces cuando tenemos que calcular con Teo es más fácil usar el complemento, bueno, por suerte también tenemos que, si tenemos que calcular la probabilidad del complemento de un conjunto, es 1 menos la probabilidad del conjunto, ¿sí? Bueno, también esto va a salir usando el axioma 3, pensando que si tenemos acá todo el espacio muestral y tenemos un conjunto A, ¿sí? Acá tenemos A y todo lo que está acá, esto es el complemento de A. Entonces justamente A y su complemento son disjuntos. Siempre la intersección entre un conjunto y su complemento es vacía. ¿Sí? O sea, son mutuamente excluyentes. Entonces, por eso de acá viene que si hacemos, ¿sí? A unión su complemento me va a dar A. Unión su complemento me da todo el espacio muestral. ¿Sí? Eso también es fácil de usar, de demostrar. ¿Se está dando cuenta de lo que le estoy diciendo, chicos? ¿O es muy, muy difícil? Yo quiero ver cómo se demuestra esto. ¿Cómo se demuestra que la probabilidad del complemento usando esto? Entonces yo lo que le decía es que pongamos acá dos conjuntos, ¿sí? Para que sean mutuamente excluyentes para usar este axioma. Y entonces, bueno, lo que se puede ver es que si yo considero A y su complemento, cuando hago la unión de A con su complemento, me da todo el espacio muestral. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos el cálculo de las probabilidades, la probabilidad de E la podemos escribir como la probabilidad de esta unión, que son mutuamente excluyentes, y entonces por el axioma 3, esto va a ser la probabilidad de A más la probabilidad del complemento. Pero ¿qué pasa? La probabilidad de todo el espacio muestral, ¿cuánto me da? 1. Ahí está. Por eso, que es, si sumamos la probabilidad de A más la probabilidad del complemento de A, me tiene que dar 1. Y bueno, si yo tengo 1, el otro lo hago 1 menos el que me queda. ¿Se entiende? Por eso que esto es válido. Bueno, entonces nosotros teníamos que, si son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Ahora, cuando no son mutuamente excluyentes, lo que estaríamos nosotros es sumando 2 veces la intersección, que es lo que hacíamos el otro día, ¿se acuerdan? Entonces, en realidad se puede demostrar que lo que hay que restarle es la intersección, la probabilidad de la intersección. Bueno, esto también sale de usar el axioma 3. En realidad, es como que nosotros empezamos a poner conjuntos excluyentes, entonces, bueno, daría. Nosotros no vamos a hacer la demostración de pero es usando y usando lo anterior, ¿eh? ¿Sí? O sea, usando también lo que tenemos acá, que la probabilidad de B menos A y la probabilidad de B menos la probabilidad de A, bueno, usando un poquitito lo anterior. Bueno, estas son importantes, porque ahora acá la teoría creció, ¿no? Tenemos un montón de cosas que se verifican, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, calcular la probabilidad de una unión, bueno, veo, si no tiene intersección vacía, no importa, total, después se la resto, bueno, y vamos a trabajar con estas cosas, usando estas características. Bueno, lamentablemente yo sé que la teoría siempre queda pesada, ¿no? Al principio, pero bueno, es como para
poder arrancar ya después la próxima con los ejercicios. Entonces, así, teniendo esa característica, esos axiomas y esas propiedades, ¿sí? Ahora sí nos vamos a construir y ver que realmente esta asignación, cuando todos los sucesos elementales son igualmente probables, la probabilidad que habíamos calculado antes es la misma que nos daría este. Eso es lo que dice acá. Que si tenemos que todos los elementos son igualmente probables, esta probabilidad que definimos acá es la misma probabilidad que teníamos en la probabilidad clásica. O sea, haciendo casos probables sobre casos, ¿sí?, totales. Bien, o sea que no estoy diciendo que no sirve lo otro, sino que esto es más general, ¿sí? Esta teoría, eso es lo importante, que esta teoría, que es muy matemática, por supuesto, es más general que la otra, pero contiene a la clásica. Bueno, y se puede demostrar usando los axiomas y lo que vimos recién. Entonces dice, si tenemos un espacio muestral, ¿sí?, donde estos son A sub 1, A sub 2, A sub n, son todos los sucesos elementales. Elementales significaba, ¿se acuerdan? Que cada uno tenía un solo elemento, ¿no? Bien. Entonces, como cada uno contiene un solo elemento, ¿sí?, de ese, bueno, la unión de todo me da... el espacio muestral, bueno, acá le cambié la letra. ¿Se acuerdan que a veces yo les dije que podía ser con la S o con la E, lo mismo? Bueno, vamos a ponerle acá. Ahí está. E. ¿Sí? Bien, entonces la unión de todo me tiene que dar E. Bueno, y sabemos que como cada uno de estos es un suceso, la probabilidad de eso me tiene que dar un número entre 0 y 1. Bueno, como cada uno de los sucesos contiene un elemento diferente, son todos excluyentes. Entonces se puede demostrar que la probabilidad, ¿sí?, de todo esto lo puedo hacer haciendo la suma de las probabilidades de cada uno de estos conjuntos. Y bueno, como la unión de todo me da E y la probabilidad de E es 1, entonces la suma de todas estas probabilidades tiene que dar 1. Entonces ahora sí, si sabemos que todos los elementos son igualmente probables, entonces significa que todos estos son el mismo numerito. ¿Sí? Bien, entonces, si son todos igualmente probables, tenemos n acá, me va a quedar n de estos, entonces significa que, ¿sí?, cada uno de estos, la probabilidad me daría 1 sobre n. Eso es si son igualmente probables. Si no son igualmente probables, nada, tenemos esta nueva igualdad y tendremos datos para calcular algunas de estas, alguna forma de poder calcularla. ¿Sí? Bien, entonces si son todos igualmente probables, ¿sí?, es la misma. Fíjense que acá me está diciendo que la probabilidad de cada suceso elemental es 1 sobre n. ¿Qué es lo que pasaba en el dado? Cuando nosotros hicimos el dado, que tiramos un dado, ¿sí?, tenemos 6 resultados, ¿no? Puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Todos igualmente probables. Entonces, nuestro conjunto ahí en el dado sería el A sub 1 que contiene al 1, por ejemplo. El A sub 2 que contiene al 2. Bueno, y así tengo el A sub 3, A sub 4, ¿no? Cada uno que contiene a uno solo. Son los sucesos elementales. Cada uno contiene un solo resultado. Bien. Nosotros sabemos que todos los resultados son igualmente probables. Bien, entonces la probabilidad de que salga 1 es 1 sobre 6. ¿Por qué 6? Porque 6 había 6 resultados. En el caso del n valdría 6. ¿Sí? Y bueno, ahora si tenemos un suceso que tiene h elementos, ¿sí?,
En vez de tener uno solo como esto, que son los elementales, ahora tenemos uno que tiene más, ¿sí? Bueno, resulta que tendríamos que hacer la unión de algunos de estos y resulta que me termina quedando, por lo axioma anterior, H, porque tenía H elemento total, sobre N. O sea que lo mismo que teníamos, ¿sí? Lo mismo que teníamos en la teoría clásica, ¿sí? Así que, bueno, lo que habíamos visto en la clase pasada, cuando hacemos ahora la probabilidad axiomática, vamos a hacer exactamente lo mismo. No me va a cambiar. Bien. Bueno, esto me provee, como yo dije hoy también, bueno, un modelo matemático. Y bueno, si uno quiere ver si realmente las cosas funcionan, se demuestra cómo se hace en física, en forma experimental, ¿sí? Y ver que realmente la cosa funciona. Bueno, esto es lo que le dije recién, ¿sí? Nosotros tenemos los 6 dados. Bien. Asignamos probabilidades, ¿sí? Si todas son igualmente probables, me va a dar 1 sobre 6. Y, por ejemplo, si tenemos un suceso que contiene solamente, queremos saber cuándo sale el 2 o el 5, bueno, como la tiene 2 elementos, me va a quedar 2 sobre 6. Listo. Lo que hacíamos el otro día, acá se puede hacer exactamente igual. Bueno, y ahora sí, para no aburrirnos, vamos a hacer algunos ejercicios, usando lo que vimos hasta ahora. Los axiomas que vimos, ¿sí? Ahora acá no lo vamos a usar hoy. Necesitaba dárselos porque para poder desarrollar probabilidad condicional, que el tema que no lo damos hoy lo vamos a dar en la próxima clase, y la probabilidad, el teorema de Bayes, la probabilidad total, todo eso, si no tenemos los axiomas definidos no se pueden hacer. Así que bueno, era para lo que viene. Bueno, para este ejercicio, ¿sí? Fíjense que dice, en una universidad hay 600 alumnos, ¿sí? Estudian en la escuela de negocio, economía, administración, relaciones internacionales, entre otras carreras. 550 estudian en la escuela de ingeniería y 350 en humanidades. O sea, son alumnos que estudian diferentes carreras. Dice, con esta información construye una tabla de contingencia. Bueno, esto que está acá abajo es la tabla de contingencia, ¿sí? Es poner los datos. ¿Qué datos? Bueno, lo que estudian cada uno. Dice, escuela de negocio, 600, escuela de negocio, así que pongo negocio. Al suceso lo llamo con alguna letra, por ejemplo, N, negocio N, lo puedo llamar, y acá pongo la cantidad. Después dice, ingeniería era la otra carrera, ¿sí? Ingeniería, podríamos poner una letra I a este suceso, y la cantidad de estudiantes que tenemos. Bueno, la otra es humanidades, por ejemplo, H, y la cantidad. Y abajo el total, ponemos, ¿no? Sumamos todo, esa va a ser la cantidad de estudiantes. Bueno, ahora sí, teniendo esta, fíjense que dice, determinar la probabilidad de que un estudiante elegido al azar estudie en la escuela de ingeniería. Bueno, acá lo que podemos ver que son todos igualmente probables, ¿no? Uno elige al azar y puede salir cualquiera de estos estudiantes, ¿sí? Entonces, podemos usar la probabilidad clásica. ¿Cómo lo podríamos hacer entonces? ¿Cómo podríamos calcular? ¿Sí? Dice, ve acá, estudie en la escuela de ingeniería. Ingeniería acá, ¿sí? Al evento lo llamé con I. Entonces, ¿cómo podemos calcular la probabilidad de I? Bueno, acá es más palabrerío que lo hay que hacer. Exactamente, claro. O sea, esto lo que está bueno que es con una tablita de esta forma, ¿sí? Si uno con la información que tiene se construye una tablita,
¿sí? De contingencia, es como que tenemos los resultados un poquito más a la vista y es más fácil hacer los problemas. Bien, claro, de acá saco que ingeniería son 550. Ujú. La cantidad de alumnos que hay en ingeniería sobre la cantidad total. Listo. Exactamente. Me daría ese número. Y fíjense que va a ser un número entre 0 y 1. ¿Mm? Bien. ¿Hicieron la cuenta cuánto da? Bien. Gracias, Lucas. 0,36. Bien. Vamos a la C. La probabilidad de que estudie humanidades. ¿Qué haríamos ahí? La cantidad de estudiantes en humanidades sobre la cantidad total de estudiantes. Exactamente. Bien. Entonces quedaría ahí 350 y sigue siendo acá. Ahí está. ¿Y eso cuánto da aproximadamente? Hagan la cuenta. 0,23 periódico. 0,23. Ahí. Así es, sí. Ahí está. De acuerdo. Bueno, perfecto. Ahora dice en el D. Dice que estudie en la escuela de ingeniería o de negocio. ¿Ahí qué tendríamos que calcular? ¿Qué probabilidad? La suma de negocios con ingeniería Bueno, dividido pero el total. bien, pero primero si queremos hacerlo como conjunto, ¿qué operación sería? Para poner algo acá adentro, ¿no? Porque es la probabilidad de algo. Recuerden que la probabilidad es una función que tiene que ir de un evento a ese número real, ¿no? O sea que tiene que ser la probabilidad de un evento. No puedo poner solamente P, sino que tengo que poner algo ahí dentro del paréntesis. ¿Sí? N unión I. Bien, ahí está. N igual a I, N unión I o I igual a I, perdón, I unión N, es lo mismo, ¿no? Bien, vos dijiste así, lo puse así, pero es lo mismo. Bien, ahí. Y ahora entonces sí, la probabilidad de esta unión. Y ahí ahora, porque es la probabilidad de la unión. ¿Y ahora qué uso acá? ¿Cómo calculo esta probabilidad? Como la suma de las dos probabilidades, ¿puede ser? Claro, porque estamos considerando que son mutuamente excluyentes en la realidad. Estamos considerando que no hay ningún estudiante que estudie las dos carreras. ¿Sí? Están considerando eso, estudian la carrera. No dice nada, sí, pero como que estaríamos considerando que no hay alumnos que hagan las dos carreras, porque si no, les tendríamos que restar la intersección. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de N más la probabilidad de I. Ahí está. ¿Sí? Bien. Bueno. Y entonces ahora acá. Bueno, uno puede hacerlo. En la realidad acá, como tenemos una tabla de contingencia, uno podría hacerlo por separado o hacerlo todo junto, ¿no? Hacer la unión, ¿sí? Decir, bueno, ¿cuántos alumnos tengo entre negocio e ingeniería? Podríamos mirar acá. ¿Cuántos tengo hasta acá? Y hacer eso, ¿no? Bueno, eso se puede hacer realmente porque tienen intersección vacía, si no, no se podría hacer. ¿Estamos? Bueno. Yo lo voy a hacer por separado, pero para ver que uno lo puede hacer todo junto solo, ¿sí? Solo porque no tengo intersección. ¿Sí? Acá. No tengo intersección. Estamos considerando que no hay ningún, ¿sí?, alumno que siga dos carreras. Entonces ahora sí, 600 más 550, ¿sí? Son 1150. 1150 sobre 1500.
¿Y esto cuánto da aproximadamente? Alguno tiene que hacer la cuentita, ¿eh? Así que, claro, si no van a tener que hacer una vez cada uno la cuentita. Bien, ahí le tocó a Sebastián, ¿vieron? Una vez cada uno. Ahí está. Bien, bueno, así podemos seguir preguntando cosas, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, ¿cuántos estudiantes, por ejemplo, DE, vamos a poner eh, que no estudie, eh, ingeniería, ¿sí? Que no estudie ingeniería. ¿Cómo puedo calcular eso? Con lo que El dimos hasta ahora. negado, el negado del conjunto de ingeniería. Ahí está. Ahí va. Exactamente. El complemento de I. O sea que va a ser 1 menos la probabilidad de I. ¿Sí? Que no estudia ingeniería, entonces, bueno, listo, lo hacemos por complemento eso, ¿sí? Bueno, el de ingeniería daba 0,36, así que si queremos ver cuáles no estudian ingeniería, listo. 1 menos 36, ¿cuánto daría? 0,64, ¿no? Ahí, ahí está. Bien. ¿Sí? Bueno, fíjense, con una tabla también nos ayuda a ver esas cosas, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos otro también, ¿sí? Dice, se hizo una encuesta telefónica en la que se preguntó a las personas para qué utilizan Internet. Bien, los resultados fueron. Es un libro que tiene, esto lo saqué de un libro que tiene unos años ya, ¿sí? No tantos, pero bueno, ya es difícil encontrar un libro muy actualizado porque las cosas cambian muy rápido y los libros duran más, ¿sí? Entonces, bueno, ahora si uno le dice para qué utiliza Internet, seguramente cambió un montón esta encuesta ahora, ¿no? Entonces dice, para obtener, bueno, algunos para obtener información, otro para comunicarse, otro para apoyar para la educación o la capacitación, otro para entretenimiento, otro para operaciones bancarias, ¿sí? Bien. Es como que, yo supongo que la encuesta también, solamente tenían que contestar, marcar una sola. Es como que se le pregunta para qué utilizan más, ¿no? No podían poner varias opciones para que sepamos que no hay intersección, ¿no? Cada uno podía marcar una sola, no podían marcar Claro. varias cosas a la vez. ¿Sí? Claro, no está Bien, repetido en las diferentes opciones. exactamente, no puedes poner varias opciones, una sola. ¿Sí? Bien. Y acá siempre nos conviene agregar una columna que a cada suceso, ¿cómo lo voy a llamar, ¿no? Para obtener, si lo usan para, por ejemplo, acá sería persona entrevistada, ¿sí? Que usan Internet para obtener información con la I, sería, por ejemplo, acá para comunicarse con la C, para educación o capacitarse con la E, para entretenimiento, puse J de juego, operación bancaria, B de banco, listo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora sí, dice, obtener información, dice, determinar la probabilidad de que una persona elegida al azar utilice Internet para obtener información o para realizar operaciones bancarias. ¿Cómo hago ese A? Entonces dice, acá, ¿qué sería? La probabilidad de que tendremos que calcular acá.
sería la unión entre los conjuntos de los usuarios que obtienen información y los que realizan operaciones bancarias. Exactamente. Y con B. La unión de I con B. Y otra vez es necesario pensar si son excluyentes o no. ¿Sí? Es un dato que tenemos que tener ¿no? Es un dato. Nosotros tenemos que saber de antemano si pueden o no haber puesto dos opciones. Bien, entonces supongamos que no, entonces... Sí, profe, perdón. Sí. En ese caso, o sea, ¿cómo cambiaría el enunciado si en la intersección tiene valor? Bueno, la tabla tendría que ser más larga y deberíamos tener también lo que contestaron de A2, de A3, de A4, ¿sí? Vamos a hacer problemas de eso, ¿sí? Ok, bien. Y esos son los problemas que vamos a tener con conjunto, como diagrama de Venn. En la realidad, cuando las intersecciones no son vacías, lo que conviene hacer es hacer un diagrama de Venn, ¿sí? En donde tengamos todos los conjuntitos con las intersecciones y podamos ir escribiendo qué hay en cada intersección. ¿Sí? Bien. Bien, entonces ahí conviene usar diagrama de Venn. Bueno, en este caso, que no hay intersección, no conviene usar diagrama de Venn. Cuando no hay intersección, ¿sí? No conviene. Se puede directamente porque ya sabemos que la probabilidad de una unión va a ser la suma de las probabilidades. Bien, si tenemos solamente dos conjuntos, y supongamos que sí hay intersección, bueno, si son dos conjuntos, bueno, hacemos la probabilidad de la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección y listo. El tema es cuando hay muchos más conjuntos, ¿no? Son 3, 4, 5, entonces ahí quedan como, puede haber muchas más intersecciones, entonces ahí es cuando el diagrama de Venn se debería hacer, para poder ver un poquito mejor qué es lo que está pasando. Bueno, así que tenemos que sumar las probabilidades, ¿sí? Listo, probabilidad de I. Acá tenemos 12 sobre un total de 90, ¿sí? Y la probabilidad bancaria es 9 sobre un total de 90. Y uno diría, bueno, pero podríamos haber sumado, ¿no? Directamente 12 más 9. Sí, eso se puede porque la intersección, siempre como es vacía, podemos hacer lo mismo. Fíjense que termino sumando, ¿no? Hago 9, o sea, 12 más 9 es 21, ¿no? 21 sobre 90. ¿Cuánto sería esto? Ah, ¿ya tiraste? Ahí. 0,23. Y el 3 acá. Perfecto. Vamos a la B. ¿Comunicarse o para entretenimiento? Bueno, parecido, ¿no? Comunicarse o entretenimiento. Entretenimiento, ojo, porque era la J. Bueno, otra vez siempre tenemos que tener en cuenta qué pasa con la intersección. Estamos considerando que tiene intersección vacía. Entonces acá ya sabemos que vamos a poder sumar directamente. De C, que son 25. Sí, Ramiro. Perdón, profe, una consulta. ¿De qué manera en un ejercicio podría, por ejemplo, sentar la base contraria? Es decir, que no son mutuamente excluyentes, que por ejemplo se puede compartir entre dos conjuntos. Claro, que las personas puedan elegir más de una opción. Entiendo. ¿Sí? Si las personas podían elegir más de una opción, ahí no tendríamos intersección vacía. Porque puede ser que una persona, o sea, a ver, todos usamos el internet para un montón de cosas, en realidad. Entonces puede ser que te permitan, que en esta encuesta te permita poner dos opciones o tres opciones, entonces ahí puede ser que haya, ¿sí? O sea, Claro, o que tengamos aclare, por intersección. ejemplo, que las personas que
usan para obtener información y comunicarse sean, por ejemplo, 8 y te lo aclare directamente. Exactamente, claro. En la Listo. encuesta uno tiene esos resultados. Cuando uno hace una encuesta, tiene las intersecciones también. ¿Sí? Tienen todos sus Genial. datos. Por eso, muchas veces, con todos los datos de una encuesta, uno tiene que hacerse un cuadro con toda esa información, porque imagínate que la encuesta, ¿sí? Uno puede usar Google, ¿no? Para generar una encuesta. Y después, bueno, con toda esa información hay que pasarla a una tabla. ¿Sí? Entonces tenemos toda esa información, con toda esa información de una encuesta, se la pasa a una tabla y con esa tabla podemos calcular probabilidades, ¿sí? Entonces tenemos que ir paso con paso. Bueno, el trabajo que ustedes van a tener que hacer para la última unidad es justamente buscarse, ¿sí? Más de 500 datos. Bueno, ya vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero así, hay un montón por internet de buscar así encuestas grandes y entonces con esa encuesta, bueno, voy a tener que hacer algo, ¿no? Entonces uno se puede construir tablas, bueno, de alguna forma, para que sea más claro y poder calcular lo que necesito. Bien, entonces bueno, y acá hay que hacer la cuenta. Entretenimiento era 30 sobre 90, ¿no? Así Profe, que, y eso, en sí. este caso de la encuesta, eso de la tabla, ¿se podrá hacer en Excel ese trabajo? ¿Podemos incluir Excel para hacerlo? No sé si me estoy adelantando mucho. Pero no, parece falta todavía y Sí, sí. ustedes ahí van a ver, en la realidad hay grupos que usaron lo de datos, ¿cómo se llama? Las materias esta, Base de datos. base de datos. Base de datos. Y lo hacen con lo de base de datos y sí, Claro, puede ser. o sea que está bueno porque el año pasado hubo varios grupos que estuvo bueno porque me decían que en base de datos como que le habían dado un montón de cosas pero no lo habían aplicado. Entonces al final como que les gustó porque aplicaron parte de eso de que aprendieron en esa materia para usarlo así en cálculo estadístico. Sí, tiene mucho que ver por eso. Pero igual Sí. estamos en eso porque estamos justo en la misma materia al mismo tiempo, digamos. ¿Sí? Mirá vos. Estamos aprendiendo las dos cosas. Entiendo que tiene mucha relación todo eso. Están con eso ahora. Bien. Sí, por eso. Uh-huh. Bueno. No, pero por eso, quería saber si podemos usar alguna herramienta, digamos, y no tiene que ser todo en Porque papel. No, es para usar, exactamente, es para usar herramientas. Sí. Listo. Claro, sí, es para usar todo herramientas. Sí. Sí, está bueno para hacer eso. ¿Sí? Bueno, por eso para que va a ser un parcial, esto sí va a ser un parcial porque es cálculo de probabilidades y algo así. El otro, donde tenemos ya un volumen más grande, eso sí se hace todo con tecnología, diríamos. ¿Sí? ¿Qué dice? Supongo que tienes 5 entrevistas, 3 revistas, 3 sobre espectáculos, 2 de automóviles. Bueno, acá es para empezar a hacer un poquito con conteo, así nos despedimos hoy, con algunos ejercicios con conteo también. Dice, ¿cuál es la probabilidad? Fíjense, tenemos 5 revistas, 3 de espectáculo, ponele, y 2 de automóviles. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir 3 revistas al azar, 2 sean sobre chismes, o sea, sobre espectáculos, y una sobre autos? Bueno, acá tendrían que ustedes ir viendo, ¿no? ¿Quién es el espacio muestral? Todo, ¿no? Espacio muestral, pero a ver cómo... no, ahí está. Acá que sería mi espacio muestral, ¿qué sería? ¿Cuál es la probabilidad de elegir 3 revistas al azar, 2 sean de chisme y una sobre auto? ¿Sí? Entonces eligen... Esa es combinación de 5 agarrada de 3, tomada de 3.
Bien, pero ¿quién sería el espacio? Porque acá hay que decir quién es el experimento, ¿no? Primero tenemos que decir quién es el experimento. O sea, ¿quién va a ser mi espacio muestral acá? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y tomar 3 revistas al azar entre 5. Ahí está. Claro, eso sí. ¿Pero es combinación o es permutación? No la estamos acomodando. No tiene orden, así que sí, combinación. Elegimos 3 revistas de 5. Elegimos, o sea, no la estamos acomodando, no le estamos dando un orden, por ejemplo, en una repisa, así. Estamos eligiendo 3 revistas. No importa en qué orden salen. Sí, está bien. Sí, Claro. Perfecto. Elegimos 3 revistas de 5. Ese es mi espacio muestral. Entonces, ahora sí, si nosotros queremos saber cuántos elementos tiene el espacio muestral, ahí sí, ¿cómo lo calculamos? Sí, combinación de 5 en 3. Ahí está. Una combinación 5 tomado de 3. Así que era 5 factorial sobre 5 menos 3, o sea, 2 factorial por 3 factorial, ¿no? Así era. Esto sí. Ahí. No se olviden el paréntesis. Bien, ¿y eso cuánto me da? ¿10 puede ser? Lo calculé en el aire. 10. 120 dividido, sí, 2 Sí. por 6. Sí, 10. Ujú. Sí, pero no tengo calculador acá. Sí, yo en realidad hice 5 por 4, porque después el 3 factorial se me simplifica, 5 por 4, 20, sobre el 2 de ese factorial, es 10. Bien, uno se va... Bueno, yo hice 120 dividido ¿Viste? 2 por 6. ¿Viste? Claro. 120 dividido 2. Yo simplifiqué, porque el 5 factorial lo puedo escribir como 5 por 4 por 3 factorial. El 3 factorial se me va, me queda 5 por 4 dividido 2. ¿Está? Más fácil. Eso es para nada, para tratar de hacerlo 50. Entonces, el A vamos a ver el evento. ¿Sí? ¿Qué dice este suceso o evento? Recuerden que es lo mismo, ¿no? ¿Qué dice? Acá se elegían 3 al azar, cualquiera, 3 revistas de 5. ¿Y acá qué elegimos? 2 de una y dos de las de 3 y una de las de 2, ¿no? Bien, elegimos. ¿Y qué tenés que hacer la suma de las 2? 2 de chimes y una de auto. ¿Cómo hago para hacer el cardinal de A? Recuerden que había 3 de chismes y había 2 de autos. Tenés que hacer combinación de 3 en 2 por combinación de 2 en 1, ¿no? Exactamente. Eso. Exactamente. Porque acá es lo que esto, ustedes necesitan para este parcial, ¿no? Porque sería que lo vamos a hacer en 2 tareas. La primera tarea, ¿sí? Elijo 2 revistas de chismes de las 3 que tenía. Y la segunda tarea, elijo una de auto, de las 2 de auto que había. ¿Sí? Entonces, por el principio de la multiplicación, me va a quedar ese producto. ¿Se entendió? ¿Lo demás? ¿Y cuánto me da esto? Me pregunta, ¿eh? Y el de la derecha te da 2. Combinación de 2 tomada de 1, tenés 2. Y el otro tenés 6, ¿puede ser? A ver. No, 3 tomadas de 2 son 3. Sí, Son 3 3. tomadas de 2 son 3. Son Sí, 3. lo estoy haciendo en el aire. No tengo que Sí. calcular.
Son 3. 3 y después allá tienes 2, 3 por 2. Ahí está. Bien, ahí. Y entonces ahora sí, vamos a ir a calcular la probabilidad. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de A es el cardinal de A sobre el cardinal de E. ¿Sí? O sea, sería 6 décimos. O sea, 0,6. ¿Está? Sí. Entonces, para que me quede claro a mí, por lo menos, o sea, no, porque ahí no pensamos en el experimento en sí, sino en las cantidades de elementos que tiene cada conjunto. Porque, ¿sabes por qué me confundí? Porque vos cuando elegís las revistas, las elegís siempre entre las 5. Pero vos tenés que contar las cardinalidades de los conjuntos. O sea, te vas un poco del experimento real. No sé si me explico. No, porque yo estoy viendo todos los resultados que voy a tener. Por ejemplo, acá, yo tengo las 5 revistas, ¿no? Tengo 5 revistas en total. Si yo no... Son todas distintas, ¿no? Son 3 chismes distintas y 2 de autos distintas, ¿no? No hay ninguna revista que sean igual. Bien, entonces, mi espacio muestral es que yo tomo 3 revistas, de las 5 tomo 3, son todas distintas. Entonces voy a tener 10 posibilidades de tomar distintas. Es la cantidad, pero es la cantidad de elementos que tengo de espacio muestral. Sí, el espacio muestral está clarísimo. Bien, ahora cuando yo hago este experimento, ¿sí? Yo de todas las que tengo acá, de estas 10, solo voy a considerar, ¿sí? Que de esos resultados que sean 2 de chisme y 1 de auto nada más. Acá puede ser que haya 2 de auto y 1 de chisme, ¿no? No, me voy a quedar solamente cuando haya 2 de chisme y 1 de auto. Está bien, no, eso lo entendí. Lo que pasa es que... Entonces, de las 10, solo son 6. Capaz que no me explico bien. Porque lo que te decía era... capaz que me entiendo yo, no me sé explicar. Cuando vos haces el experimento, o sea, si vos tuvieras que hacer el experimento real, sacando las revistas de una bolsa, tenés las 5 revistas... No es que tenga las 3 por un lado y las 2 de autos por otro, ¿entendés? Por eso dice, está calculando la probabilidad de que al sacar 3, 2 sean de chisme y 1 sea de auto. La probabilidad de que cuando vos saques 3, te queden 2 de chisme y 1 de auto. Pero resulta, ¿sí? De que como son 3 de chisme, bueno, podría ser que sean las 3 de chisme. Bueno, pero ese caso quedaría fuera. De las 10 casos que hay de elegir la revista, solo 6. Sí. Solo van a haber 6 casos donde se haya 2 de chisme y 2 de auto. Acuérdate que estos son combinación, no importa el orden. ¿Sí? Sí, no, está bien. Es como que vos enumerás la revista. La revista se puede enumerar con numeritos, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 revistas, cada una lleva un número. Podría ser que estas 3 sean de chisme y estas 2 sean de auto, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, un caso sería que salga la 1, 2, 3. Ese sería un caso. Otro caso que salga la 1, la 2 y la 4. Otro caso sería que salga, ponele el 1, el 3 y el 4. Otro caso, por ejemplo, ¿ve? Pero, por ejemplo, menos el 1, este no. Bueno, así va a haber 10 casos. De esos 10 casos, para que salgan de esto que vos querés que sean 2 de chisme, bueno, cuando empiece a contar van a quedar 6. Está, perfecto. O sea, por eso son 6 casos favorables sobre 10. Sí. Claro, los casos que quedan afuera son que salgan las 3 de espectáculo, sí, o que salga una de esas 3, que son 3 posibilidades, con las 2 de automóviles. La primera de espectáculo con las 2 de automóviles, la segunda con las 2 de automóviles, la tercera con las 2 de automóviles. Ahí tenés 4.
Ahí que está. son las que no están comprendidas en este ejemplo. Exactamente. Eso Esas sí. son las 4 que no estarían. ¿Sí? Esas serían los 4 casos que no estarían comprendidos acá. ¿Sí? Bien. No importa el orden, así que sí, acá yo lo estoy ordenando, pero ya saben que ponele 4, 1, 2 y lo mismo que esto, ¿no? Es combinación. Tomo esa revista, no importa el orden. Bien. Lo que se ve es que como es tomo al azar, todas tienen la misma probabilidad de salir. Son revistas diferentes, ¿no? Todas la misma probabilidad de salir. Por eso se puede usar esto de caso favorable sobre caso total. ¿Qué dice la B? ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir 3 revistas al azar, al menos una sea sobre chisme? Todas, profe, porque si son 3 revistas, tenés las 2 de automóviles y la tercera sí que sí tiene que ser de espectáculo, por decirle la tercera. ¿Y entonces cuánto decimos que va a dar? Creo que todo el espacio muestral, Ahí está. porque siempre va a salir por lo menos una, porque si con las de automóviles no llega a completar las 3, entonces siempre por lo menos una va a haber. O sea, conviene pensarla al revés. ¿Cuánto tengo del otro lado? 2 de automóvil y me falta sí o sí al menos una. Yo lo pensé al revés. O sea, no arranqué por la de espectáculo, sino que si lo arrancás por la de espectáculo, está desperdiciando la posibilidad que tenía acá de sacarlo más rápido. Creo. Exactamente. Porque yo lo haría por complemento, en la realidad. Por eso decía arranco al revés. Porque uno podría arrancar como complemento. El complemento de B dice al menos sea una de chisme. Entonces uno calcularía que elegimos al menos una, sería que ninguna, ¿no? Ninguna de chisme. Elegimos 3. Ah, claro, para el complemento hay que pensar en qué sería lo opuesto y calcular eso, pero hay que tener claro que eso que lo que vos estás pensando como opuesto esté bien, porque si lo llega a plantear mal, es otra cosa. Exactamente. Por Exactamente. ahí es medio un poco más difícil eso. Elegimos 3 revistas y ninguna de chisme, porque dice al menos una de chisme. Elegimos otra revista y ninguna de chisme, ¿ve? Ahí es el complemento. Bien, si elegimos 3 revistas y ninguna de chisme, no puede ser porque había solo 2 de auto. Entonces, ahí, la probabilidad del complemento, ¿cuánto me da? Claro, 0. Ahí está, me da 0. Porque este es vacío. ¿Sí? No hay ningún En el caso de que Sí, que estemos calculando una probabilidad que por razonamiento la sacamos que es 0, matemáticamente, ¿cómo la demostramos eso? ¿Hay alguna manera de llenar los 3 huecos y decir automóvil, automóvil, y a la derecha no le puedes poner otra cosa que no sea espectáculo? O sea, si tenés los 3 espacios, no, acá decimos que ¿cómo lo demostrás? acá esto, porque Sí. no hay 3 de auto. Ah, simplemente así, Claro, por lógica, digamos. claro, Pensado. sí, elegimos 3 revistas y ninguna de chisme. Entonces, bueno, B es vacío, Sí. no hay 3 revistas de auto. Y ya con esa justificación está bien, no hay que Sí. ponerle ninguna otra cuestión matemática. No hay 3 revistas de auto. Entonces quiere decir que el Listo, un complemento de razonamiento. B es vacío. Y entonces la probabilidad de B va a ser 1 menos la probabilidad del complemento. Y ya recién vimos que este es 0. Listo. Me va a dar 1. O sea que realmente me da, B es todo el espacio muestral. Bueno, esto es una forma. Yo lo hice para que ustedes vean también que el complemento siempre viene bien. ¿Sí? Igual que hicimos con conteo. ¿Vamos bien? Vamos bien, profe, sí. Bien. Y vamos a dejar acá. Pues son las 8 y esto que yo les decía, que es cuando hay intersección, nada más que le dejo acá para que ustedes vean. En esto se entrevistó, se lo voy a plantear nada más, pero para que ustedes vean que se hace base de otra forma. Por ejemplo, acá tenemos, ¿sí?, esta cantidad, ¿sí? Y acá sí tenemos
Dice, ¿qué es lo que ven? ¿Sí? Ven noticieros, pues, serie de televisión. Bueno, acá debería ser, programa de televisión sería series en Netflix. ¿Qué le podemos poner acá para que sea más actual? ¿Sí? No sé qué será. Bueno, entonces acá, por ejemplo, noticias, series policiales, programas deportivos. Bueno, bien, entonces puede ver, fíjense que hay entrevistados que hacen varias cosas. Por ejemplo, acá escuchan noticias también policiales, que escuchan noticias también deporte, o que hacen las tres cosas, o que no hacen ninguna de las tres. Acá el número 13 que está acá es porque no mira ninguno de los tres. O sea, en un diagrama de Venn podemos poner todos los datos. Bueno, lo que vamos a hacer, ¿sí? Dentro de la otra semana es poder también ustedes rellenar estos diagramas de Venn. Acá estaba hecho, esto ya está puesto, pero nosotros lo que vamos a hacer es darle todos los datos por acá en el problema y que ustedes se construyan el diagrama de Venn. ¿Sí? Que estos numeritos ustedes aprendan a ponerlo, porque una vez que tienen bien todos puestos, todos los numeritos, uno puede calcular cualquier probabilidad. Por ejemplo, acá dice, ¿cuántos ven 2 programas? Entonces acá decimos, bueno, que vean 2 programas, solo 2 programas. No, cuanto mucho 2 programas, cuanto mucho. Entonces uno dice, cuanto mucho 2. Bueno, a ver, entonces, ¿qué tengo que mirar acá? ¿Qué No sé, miro? cuanto mucho sería como máximo. O al menos. Exactamente. Como máximo. Como mucho, como máximo. O sea, puede listo, ser, listo. exactamente, como mucho, como máximo 2 programas. Bueno, a ver, ¿cómo lo puedo resolver con este diagrama? Pero puede ser uno, Puede ser 1 o pero no más de 2. no más de 2. O puede ser ninguno. O También. Ah, Claro. ¿Sí? Oh. También Claro, ninguno. todos los que no ven 3 programas. no, Ahí está. claro. Ajá. Bien, entonces ahí podemos hacerlo de alguna forma más fácil. ¿Sí? Claro, complemento, ¿no? Ahí está. Claro. Ahí sí, en el ven se ve más fácil. Cuando ¿Vieron? lo ve así gráficamente es más fácil de entender. Ahí está. Entonces, cuando uno lo ve gráficamente, muchas veces es mucho más fácil que ver los datos dentro del problema. Entonces, así como una tabla puede ayudar también a calcular probabilidades, los diagramas de Venn también van a ayudar a calcular probabilidades. Y también vamos a ver que otra forma es con un árbol. Con un árbol vamos a aprender también a calcular probabilidades a través de un árbol. Así que bueno, hay herramientas que ayudan a que sea más fácil el cálculo de probabilidades. Uno puede visualizar mucho mejor los datos. ¿Sí? Bueno, eso es por hoy. Vamos a parar acá y pensemos que, bueno, vamos a ir también incorporando estas cosas nuevas. ¿Se fue entendiendo, chicos? Buenísimo. Sí. ¿A dónde vamos? Bueno, listo. Cualquier cosita, chicos, si tienen, bueno, creo que herramientas para conteo ya tienen un montón. El parcial no va a salir cosas raras, solamente es más problemas como los que estuvimos dando. Así que bueno. Sería un ejercicio como lo que está en toda la práctica de conteo. Exactamente, como vieron que están la práctica de conteo y también están los que ustedes trabajaron así El apunte, creo, también. en forma virtual. ¿Se acuerdan que en forma virtual también les pusimos? Sí, sí. Así que siempre con eso, porque lo que queremos saber es que sepan los principios y lo que es una permutación y bueno, lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Sí? Nada loco. Así, bueno. Perfecto. Bueno, listo, chicos. Nos estamos viendo. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.